Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Vamos a iniciar una nueva sesión más. Como siempre, hago un repaso de la clase anterior. ¿Recuerdan qué estuvimos viendo en la clase anterior? ¿Qué iniciamos? ¿Qué tema iniciamos? Estamos hablando del Espíritu Santo. Pero ¿a qué nos introducimos? ¿Sí? Él es su fruto, fue el tema de la clase pasada. Vamos a estudiar el fruto del Espíritu Santo. En la sesión anterior estuvimos introduciéndonos al tema del fruto del Espíritu, pero comenzamos estudiando los mensajes paralelos que nos dibujan más claramente el panorama de nuestra realidad en una vida renovada con una naturaleza espiritual. Pero también hicimos notable y visible la realidad de una naturaleza pecaminosa con la cual tendremos que luchar constantemente hasta vencer. Aprendimos que el versículo 22 de la carta a los Gálatas, capítulo 5, el apóstol Pablo ya nos está hablando del fruto del Espíritu. Ahí el apóstol menciona 9 palabras que describen cosas distintas que conforman el fruto. Y yo enseñaba que el apóstol Pablo no está diciendo que el fruto es como un gajo o como un racimo. Lo que el apóstol Pablo está haciendo en ese versículo es que él está describiendo la esencia de la composición integral del Espíritu Santo en una persona. Las características que encontramos ahí es exactamente lo que el Espíritu Santo es en una persona. Es exactamente cómo se evidencia y se externa el Espíritu Santo en las acciones cotidianas de un creyente que está creciendo en Cristo Jesús. Traté de explicarlo tomando los pasajes paralelos a esta enseñanza que nos dan la luz suficiente para comprender bien este tema. Y primero vimos que Cristo es la vid. Estuvimos estudiando eso en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5. Y decíamos que la vid es santa. Y algo que Jesús nos enseña es que los que estamos en Él tendremos que dar fruto. No podría alguien estar en Cristo sin dar fruto. Tiene que dar fruto. Y también observamos que los que están en la vid y dan fruto, el Padre los limpiará. Luego estudiamos el siguiente pasaje paralelo en el que el apóstol Pablo nos enseña de que Cristo es el verdadero olivo. Eso lo estudiamos en Romanos capítulo 11, 17 al 24. Y en ese pasaje se nos enseñan detalles maravillosos con respecto a la raíz. Se nos enseña que la raíz es santa. Pero algo que debemos prestarle atención es que por la raíz es que la savia alimenta la planta y genera la vida y hay crecimiento y hace dar fruto. El Espíritu Santo en nosotros es la rica savia que nos alimenta, nos sustenta y nos da crecimiento y nos hace dar fruto. Ese mismo pasaje el apóstol Pablo revela otros detalles importantes con respecto al ser sacados del olivo silvestre y ser injertados en el verdadero olivo. En la sesión anterior nos detuvimos en los detalles de la comprensión de que somos injertos y que un injerto es ajeno a la planta. El injerto posee formación y composición genética de donde fue cortado, pero no es la misma en donde es colocado en la planta nueva. El injerto solamente vive por la rica savia que le alimenta. Esa savia que le da vida es la que le hace crecer, es la que le hace producir fruto. Y si la raíz es santa, los injertos no pueden dar otro tipo de fruto que no sea de santificación. Debido a la savia por la cual están subsistiendo, que fluye desde su interior para reflejar en el exterior la composición de su esencia.
El fruto es un sumidero, un lugar de concentración en donde está compuesto por todas las sales minerales y nutrientes que van desde la raíz a través de la savia. En un cristiano, el fruto del Espíritu es la concentración de las acciones características de la esencia integral del Espíritu Santo, que se externan en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Hoy continuaremos estudiando un poco más del proceso de estando injertados en Cristo. El tema de hoy es injertados para dar fruto. Injertados para dar fruto. Nuestro texto central está en Gálatas capítulo 5, 22, que ya todos debemos saber, y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es nuestro texto central en el pasaje de este tema. Pero en la sesión de hoy, debido a la continuidad de lo que estamos estudiando, tomaremos de base 2 versículos de la carta a los Romanos. Vaya conmigo a la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oramos un momento. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Purifícanos con tu palabra. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, como te lo has propuesto hacer, Señor. Llena de luz nuestras mentes oscuras con el fulgor de tu Espíritu y de la gloria de tu palabra. Cumple tus propósitos, Señor, en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos, Señor. Amén. Hemos tomado otra carta del apóstol que es para los romanos, pero los textos bases del fruto del Espíritu los tomamos de la carta a los Gálatas. Pero quiero que comencemos notando que aunque el apóstol Pablo está escribiendo a distintos destinatarios, como a los romanos y a los gálatas, tiene un mismo ejemplo en mente, que él está utilizando constantemente para explicar la imagen del olivo y del injerto y del fruto. En estos versículos acabamos de leer que está hablando de un tipo de fruto que causa vergüenza y que su fin es la muerte. Y quiero que encapsulemos eso y lo tengamos en mente, que hay otro tipo de fruto que no es el fruto del Espíritu. Porque este fruto del que está hablando en el versículo 21 dice que es un fruto que ahora vergüenza, produce vergüenza. En el versículo 22 nos revela algo más explícito. Y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y quiero que nos detengamos aquí. El apóstol Pablo está dejando absolutamente claro de que no fuimos
de que donde fuimos cortados para ser injertados en Cristo, la savia de la cual nosotros estábamos viviendo, la savia de la que nosotros nos nutríamos, de la que nos alimentábamos, de la que necesitábamos para crecer, esa savia daba fruto, y el fruto es pecado. Entonces, el estado puro de la esencia de esa savia es pecado. La savia del olivo silvestre, del que hemos sido cortados para ser injertados en Cristo, se conforma solo de pecado. El apóstol Pablo escribe: mas ahora que habéis sido libertados, él está diciendo, mas ahora que habéis sido cortados del olivo silvestre y que fuisteis injertados en Cristo, está hablando de que la naturaleza del olivo silvestre es pecado. La savia que alimenta todas las partes del olivo silvestre es pecado. La composición integral de la savia es pecado. Y el apóstol escribe: mas ahora que fuisteis libertados, cortados de allí, libertados, continúa, habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y observemos bien que la palabra santificación no está escrita en un acabado, está escrita como un proceso, santificación, un proceso. Y eso es importante porque es lo que vamos a ver hoy. Y como fin, termina el versículo, la vida eterna. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 11, versículo 24. Romanos capítulo 11, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Hay dos cosas que quiero que veamos aquí. Hay un olivo silvestre y hay un buen olivo. Los del olivo silvestre han sido cortados y han sido injertados en un lugar que es contra su naturaleza. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El apóstol Pablo, tanto en la carta a los Gálatas como en la carta a los Romanos, está haciendo una distinción entre los gentiles y los judíos. En la carta a los Gálatas, el tema central de toda la carta es la circuncisión, y él les está enseñando la libertad en Cristo de los ritos de la ley, y en ese contexto es que él habla acerca del fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es producido por la fe en Cristo, no por el cumplimiento de los ritos de la ley. Pero en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está tratando la jactancia y la soberbia, como lo dice y lo especifica el versículo 18 y el versículo 20 del pasaje que estamos leyendo. Vaya conmigo al versículo 18. Dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. El apóstol Pablo está tratando la jactancia. Y lo otro que trata es la soberbia. Eso está en el versículo 20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezca. Está tratando la soberbia. Amén. El apóstol Pablo trata de que los de nacionalidad israelí, como pertenecientes al olivo de forma natural, la razón por la que hace esto el apóstol es que ellos están bajo la promesa de Dios. Hay gente que está en el olivo natural
Y a ellos les está tratando de esa forma el apóstol. Y ellos son parte del olivo de forma natural porque están bajo la promesa de Dios a Abraham. Ellos se encuentran naturalmente en Cristo porque están bajo la promesa que Dios le da a Abraham. Pero fueron desgajados por su incredulidad. Eso también lo deja claro el apóstol Pablo. Y debido a eso, los que estábamos nosotros fuera de la promesa directa, que somos de un olivo silvestre, ajenos al buen olivo, hoy tenemos esperanza. De una u otra manera, Israel fue brotado, sustentado, sostenido por el olivo directamente por Dios. Pero también fue desgajado por su incredulidad. La Biblia dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero entonces, ¿cómo encaja esto en el ejemplo de Cristo en la vid? La vid es Cristo. Ahora, después de que Cristo culmina su obra de redención pagando los pecados de los que el Padre eligió, es entonces y solo hasta entonces que ellos tienen esperanza de vida eterna, porque son injertados en Él. La vid es santa, la raíz es santa, y si la raíz es santa, la savia es santa. Esa savia es la que le daría vida a todos los que fuesen injertados en Cristo. Esto quiere decir que en Cristo serán injertados todos aquellos por medio de la predicación del Evangelio, nuevamente algunos judíos y otros gentiles. Porque Jesús dijo que sería predicado este Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, en Cristo serían injertadas personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Amén. Pero quiero llevarles a comprender esto mejor con los dibujitos en la pizarra. Ahí está el dibujo de la vid y en el otro extremo el del olivo silvestre. Se nota, ¿verdad? ¿Se entiende? Bueno. En un extremo tenemos la vid, que es Cristo, cuya raíz es santa. Y si la raíz es santa, la savia es santa. El principal atributo de la vid es su santidad. Pero en el otro extremo tenemos el olivo silvestre. La savia del olivo silvestre es pecado. Por lo tanto, aunque todos estén vivos y son alimentados, nutridos y sustentados por las savias del pecado, su realidad es que están muertos para Dios. Aunque estén vivos y robustos y dando mucho fruto, el fruto que dan es para su vergüenza. Y ya están muertos en sus delitos y pecados. Para que alguien cambie esa naturaleza y cambie el destino de la muerte eterna, tiene que ser cortado de ahí y tiene que ser injertado en donde hay vida. Amén. Luego tenemos una rama desgajada según la porción bíblica. Y esa rama desgajada también está muerta. Por lo tanto, el pueblo de Israel ante Dios también es muerto en delitos y pecados. Por lo tanto, para que un israelita tenga vida, necesita ser cortado otra vez y volver a ser injertado en Cristo para poder comenzar nuevamente a vivir en vida nueva para dar fruto. Pero hay detalles a los que yo quiero dirigir su atención en esta mañana. Vamos a leer el versículo 24, Romanos capítulo 11, versículo 24. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor:
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Vamos a captar de ese versículo la frase, contra naturaleza fuiste injertado. Quiero que comprendamos que ante un Dios sublime, sublimemente santo, todo ser humano, lo único de lo que está compuesto y lo único que ese ser humano produce es pecado. La savia de la que fuimos formados es pecado. Vaya conmigo a Salmo 51, Salmo 51, versículo 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Lo único de lo que está compuesto y lo único que produce el ser humano es pecado. Crecemos en el pecado, nos desarrollamos en el pecado y damos fruto de la esencia y la savia de la que fuimos formados. Esa es la naturaleza original del hombre. Si no es así, entonces tendríamos que dar frutos de santidad sin ninguna intervención. Pero lo que enseña la palabra del Señor es que la savia de la cual está formado el hombre es pecado. Toda su naturaleza es pecado. No así la naturaleza de Cristo. Cristo en su esencia es santidad. Y la raíz es santa. Y si la raíz es santa, la savia es santa. Pero la Biblia no nos enseña que somos injertados en Cristo. Y eso es contra nuestra naturaleza. Lo que quiero que observemos es que cuando somos llevados a ser injertados en Cristo, no perdemos completamente nuestra naturaleza pecaminosa. Somos cortados y somos injertados en Cristo. Somos injertados como lo que somos y de lo que estamos formados, como carne. Lo maravilloso aquí es que Dios nos ha elegido para ser injertados en alguien tan santo, que personalmente yo me siento indigno. Pero por su gracia y su misericordia, el Padre nos ha cortado del olivo silvestre y nos ha llevado a ser injertados en la vid. Es asombroso. Es maravilloso de que algo que solo produzca pecado, de algo que solamente sea pecado, sea injertado en algo tan santo. Dios es digno de ser adorado por nosotros con temor y reverencia. Ahora quiero que entendamos algunas cosas. El injerto, hermanos, es una pieza ajena de donde será injertado. Pero el injerto posee sus propias características y propiedades de las que se conforma. De la misma manera nosotros, aunque somos injertados en Cristo, no es aniquilada nuestras características carnales. De lo que sí somos conscientes es que en nuestra vida cristiana habrá una lucha entre nuestra naturaleza de pecado con la naturaleza del Espíritu Santo. Amén. Así como un injerto recién injertado comienza a recibir vida poco a poco y comienza a echar hojitas y a crecer por la savia que lo alimenta y lo sustenta, de la misma manera un recién convertido va a comenzar a crecer
y será evidente la savia que lo sustenta y que le da vida. Y algo que quiero que comprendamos es que la savia se propaga desde todo el interior y se externa en el fruto, en el exterior. Por lo tanto, aquí es donde tiene importancia el fruto. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. El apóstol Pablo nos enseñó en Romanos capítulo 6, 22, que el fruto del pecado avergüenza. También aprendimos que la savia del olivo silvestre, de donde venimos todos, es pecado. En la clase anterior yo explicaba que lo que el apóstol Pablo está haciendo en Gálatas 5, 22, hablando del fruto del Espíritu, es que él está describiendo la esencia de la savia de la vid. El apóstol Pablo está describiendo en esas 9 características cómo se ve externamente en actitudes la santidad del Espíritu Santo en una persona como fruto. Pero quiero que aprendamos hoy que también el apóstol Pablo describe en características la esencia de la savia del pecado. Lo describe en características externas en una persona. Y a esto el apóstol Pablo le llama las obras de la carne. El apóstol Pablo nos enseña de que somos injertados contra naturaleza. Así que hay una oposición entre nuestra naturaleza original de pecado con la naturaleza santa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es justamente el contexto de las características del fruto del Espíritu que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 21. Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, del versículo 16 al 21. ¿Lo tenemos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este pasaje, en esta fracción que hemos leído, el apóstol Pablo describe la esencia de la savia de pecado del olivo silvestre y las características de su fruto. Lo repito, en este fragmento el apóstol Pablo describe la esencia de la savia de pecado del olivo silvestre y las características de su fruto. Pero también el apóstol Pablo describe la esencia de la savia del Espíritu y su fruto en el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La vida de una persona en el mundo, sin ningún tipo de intervención del Espíritu, se verá descrita como una vida de pecado, tal como el apóstol Pablo lo enumera en las características. Porque su fruto será evidente y tendrá todas las características de la savia por la cual es alimentado. Pero los que están injertados en Cristo no se verán solamente con fruto de santidad,
quiero aclarar esto. Los que están injertados en Cristo no se verán como que son la santidad plena. Ellos son injertos. ¿Sí? Los que están injertados en Cristo se verán como seres humanos que luchan contra esa naturaleza, pero que de alguna forma desde su interior brotan frutos de santificación. Porque la raíz es santa y la savia es santa. Y si han sido injertados en la vid, por naturaleza de la savia, sus frutos serán frutos de santificación. No van a perseverar en su pecado como los del olivo silvestre. Ellos van a ser llevados en un proceso de arrepentimiento genuino y santificación para que den fruto del Espíritu. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ahora, a veces nosotros queremos acelerar el proceso de santificación de los demás, porque no tenemos claro de que somos injertos. Queremos ver la proyección de la santidad allá, pero se nos olvida de que somos injertos luchando contra una naturaleza. Y casi siempre eso pasa porque se nos olvida de que nosotros también somos injertos. Estamos pendientes y a la expectativa de fijarnos en los demás para ver si las hojitas que están comenzando a echar en el injerto son del Espíritu o no son del Espíritu. Y disfrazamos nuestra crítica en celo por el cristianismo. Y aquí va la diferencia. Podemos pasar hablando 15 minutos, media hora o quizás más tiempo que esto de un hermano, porque estamos viendo lo desagradable de su naturaleza carnal. Esa es crítica. Pero no vamos directamente con él a decirle por medio de la palabra del Señor cómo debe vencer esa parte de su naturaleza. Yo puedo pasar 15, 20, una hora hablando de un hermano por aquello que yo considero que está mal en él. Esa es una crítica. Y por mucho que queramos disfrazarla de que por el celo de la santidad del Señor, no, es crítica. Si fuese celo por la santidad del Señor, yo fuera con la palabra de Dios a hablar con él directamente y decirle por medio de la palabra del Señor en dónde está el problema y cómo puede vencer eso. Hay muchas cosas que se disfrazan de celo de la palabra del Señor, pero la manera por la cual las personas que están en Cristo serán limpiadas no es por crítica. Nunca una persona va a ser limpiada de su mal proceder, del fruto de su carne por una crítica. La única razón por la cual podemos ser limpiados es por medio de la palabra de Dios predicada fielmente. La palabra del Señor es la que nos limpia. La palabra de Dios no nos dice que cuando somos injertados en Cristo perdemos la naturaleza de pecado. La Biblia no dice eso. Nos dice que somos enfrentados a una lucha que es contra nuestra naturaleza. La naturaleza principal nuestra se vuelve la naturaleza del Espíritu Santo y ahora nuestra lucha es con nuestra propia carne. Pero nuestra carne no está aniquilada. El apóstol Pablo habla de que el pecado mora en nosotros y mientras estamos vivos, nuestra vida en Cristo será una lucha entre la naturaleza del pecado y cómo producir fruto del Espíritu. Aunque estemos injertados en la vid, aunque estemos injertados en Cristo, nuestra composición natural es carne. Vivimos por la savia del Espíritu Santo en Cristo y nuestro crecimiento es en Cristo hacia la madurez espiritual
Pero esa misma savia santa expondrá todo lo malo de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa misma savia hará extender por nosotros todo lo que es malo. Y mientras crecemos injertados en la vid, habrán ramitas, habrán hojas que no son producto de la naturaleza del Espíritu. Pero Jesús enseña eso. Vaya conmigo a lo que enseña Jesús a Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El que no lleva fruto es quitado, pero el que lleva fruto es limpiado. ¿De qué es limpiado? Exactamente. Amén. Es limpiado de todas aquellas cosas de su naturaleza pecaminosa. Todas aquellas que han sido exhibidas externamente por la savia que ahora mora en él. También Jesús dijo, ¿quién es el encargado de limpiarlas? ¿Quién dijo que tiene que limpiarlas? El Padre. Amén. Es correcto. Él es el labrador. Nuestro problema aquí es que nosotros queremos ser el Padre y chapodar a todo el mundo. Queremos cortar a todas las personas lo malo que tienen porque que tienen que vivir como dice la Biblia y como dice el Evangelio. Eso es lo que dijo Cristo. Tú también eres injerto. El Padre es el que lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces tenemos un problema y es que nosotros queremos ser el Padre. Ninguno de nosotros es el encargado de limpiar a nadie de las obras de la carne. Porque todos somos injertos. Todos luchamos con las obras de la carne. El Padre es quien nos limpiará. ¿Cómo? ¿Cómo nos limpiará el Padre? La palabra del Señor lo dice. Somos limpiados por el Padre a través de la palabra de Dios predicada fielmente. No por una crítica, no porque yo quiero corregir a los demás, sino porque la Biblia lo dice. No es lo mismo como que yo me acerque a decirle a mi hermano, yo creo que vos estás mal en esto, en esto, en esto, en esto y esto. Que llegue con la palabra de Dios y diga, leamos lo que Dios dice. Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice lo otro. La manera en la que somos limpiados es por medio de la predicación de la palabra fielmente. Fielmente. He mencionado de que todo tiene su proceso. No es lo mismo que haya un hermano recién convertido, que ha sido recién injertado en la vida, con uno que ya tiene 35 años de estar injertado en la vida. No es lo mismo. Y casi siempre, el que tiene esos años de estar injertado en la vid, quiere que el que está recién injertado ya dé los frutos que quizá ni él da. Y hemos crecido con ese problema, por no entender que nuestro enfoque es saber identificar cuál es mi lucha.
porque yo también soy injerto y vengo del olivo silvestre. Por lo tanto, soy consciente de que todas las características de las que el apóstol Pablo habla en Gálatas capítulo 5, cuando habla de las obras de la carne, si usted se detiene y lee despacio más de alguna de esas cosas, hay aquí. Y si no es externa, está aquí. Y son parte de nuestra naturaleza porque venimos del olivo silvestre. Casi siempre he escuchado personas que se enfocan mucho en que los cristianos deben ser la representación de la santidad y que no deben tener tacha alguna. El apóstol Pablo no está diciendo eso. Cristo está diciendo de que son injertos y necesitan ser limpiados. Necesitan ser limpiados. Si los que están en Cristo no tuvieran ningún problema con las obras de la carne, no necesitan ser limpiados. Pero yo sí necesito ser limpiado. Y creo que todos necesitamos ser limpiados. Así que el objetivo de la clase de hoy era dejar claro de que cuando el apóstol Pablo va a comenzar a hablar del fruto del Espíritu, tenemos que tener ya conciencia de que somos injertos de un olivo silvestre y que vamos a una lucha contra las obras de la carne para poder dar fruto del Espíritu. Lo que nos consuela es saber que el fruto del Espíritu no depende de nuestro esfuerzo. El fruto del Espíritu depende del poder de la savia que mora en nosotros. Porque el Espíritu es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esta es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.